Bien, para buscar y tener buenas respuestas a nuestros objetivos, es importante estructurar nuestra pregunta, ¿sí? Y ya vimos también un poco lo que era el acrónimo FINER, ¿sí? ¿Recuerdan? Lo de la pregunta que tiene que ser factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Y existe otro, ¿sí?, acrónimo que se llama PICO, que es como una ayuda para que nosotros podamos estructurar nuestra pregunta de investigación en lo que es la población, ya sea el paciente, la P, la intervención que vamos a hacer. No siempre es una intervención, a veces es una exposición en los estudios observacionales. Después, ¿con qué lo vamos a comparar? La comparación nunca, no es mandatorio que esté, ¿sí? A veces no existe una comparación, como los trabajos que estamos realizando nosotros son estudios descriptivos, donde no vamos a comparar con nada, vamos a describir lo que observamos. Y la variable de resultados, ¿sí?, el outcome, ¿sí? Eso forma el acrónimo PICO. En todas las preguntas que había planteado Pablo, ¿sí?, yo agarré una de ellas y la estructuré así, ¿sí? Pueden identificar ustedes las partes de la P, la I, la C y la O en esta pregunta de investigación. Entonces quedaría esto, ¿sí? Nadadores profesionales con dolor inespecífico de hombro sería la población de interés, la población de estudio, la intervención al MEP, que lo comparo con el reposo absoluto en lo que respecta el dolor. Bien. Y aparte de esto, es importante que en materiales y métodos definamos, conceptualicemos cada una de estas cosas, ¿sí? Tenemos que definir qué es nadador profesional. ¿Qué es aquel? Nosotros vamos a definir nadador profesional como aquel que entrena al menos 3 veces por semana o que compite en la Federación de Natación de Cava o lo que sea. Vamos a tener que definir también el otro criterio de inclusión, que era el dolor inespecífico de hombro. Bueno, se definirá dolor inespecífico de hombro como ausencia en estudios complementarios. Bueno, ya se verá eso. También, ¿qué es MEP? Nos referimos como MEP al tratamiento basado en la inserción de una aguja de acupuntura y la emisión de corriente. ¿Qué es reposo total? ¿Qué es disminución del olor? El cambio de olor se determina mediante, supongamos, la escala análoga visual, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto es importante y es lo que ustedes tienen que tener en cuenta en base a su pregunta de investigación, cómo lo van a definir cada una de esas partes de la pregunta PICO en su trabajo de investigación, ¿sí? Vimos lo que es PICO, ahora vamos a entrar a lo que es materiales y métodos, ¿sí? Ya vimos en la primera clase, ¿sí?, que era lo que sigue a la introducción, y es donde uno va a describir de forma clara y precisa cómo se realizó el trabajo, ¿sí? Uno va a detallar y muy detalladamente todo lo que hizo, ¿sí? ¿Para qué lo hacemos? ¿Sí? Para que nuestros resultados sean válidos, ¿sí? Para que nuestros trabajos se puedan replicar. Lo importante es que nuestros trabajos lo agarre una X persona, pueda leer el trabajo y lo pueda realizar en su consultorio externo y tener similares resultados, ¿sí? Y después para juzgar, ¿sí? Para juzgar si son válidos esos resultados, si son fiables, ¿sí? Si es verdad lo que dice ese paper, ¿sí? Y cuando hablamos de juzgar, ¿sí?, entramos a lo que es validez, ¿sí? La validez se define en dos, ¿sí?, lo que es la validez interna y la validez externa. La validez interna se refiere a la credibilidad de mi estudio, ¿sí? Si mis resultados son creíbles, ¿sí? Si es verdad lo que yo hice y lo que dibujo o escribo en el paper, ¿sí? Entonces se refiere a la credibilidad de un estudio y está determinada por el grado en que las conclusiones extraídas del estudio describen correctamente lo que ocurrió. La otra validez es la externa, ¿sí? La validez externa se refiere a con qué grado, ¿sí?, nuestro trabajo puede ser generalizado, los resultados pueden ser generalizados a la población. Entonces, materiales y métodos se tienen que grabar esto. Nosotros tenemos que responder al cómo se hizo, ¿sí? Las partes más importantes, no hay una estructura como habíamos hablado en la introducción. Esto también varía de acuerdo a la revista donde ustedes intenten publicar, pero con Pablo vimos que tal vez estos eran los aspectos más importantes a querer leer en los trabajos de ustedes, ¿sí? El primero es con respecto a la ética. Si vamos a hacer una intervención, la verdad deberíamos informarle al paciente, ¿sí?, que el consentimiento para participar, ¿sí?, decirle que todos los resultados
y todos los datos referentes a él van a ser resguardados mediante clave y no van a ser reportados a nadie, solo van a ser accesibles por el investigador o los investigadores principales. Eso es importante. Hay formatos de consentimiento informado. También ver si el trabajo requiere, tal vez necesite pasar por un comité de ética en el que va a evaluar si la seguridad de que ese trabajo se lleva a cabo, ¿sí? Entonces, eso en la primera frase de materiales y métodos aparece, ya vamos a ver el aspecto relacionado a las condiciones éticas. Luego el diseño que vamos a realizar en nuestro trabajo. ¿Sí? Ya en la segunda parte Pablo va a hablar de los diseños. Los participantes, ¿sí? Lo que tiene en relación con el criterio de inclusión, de exclusión, que ya vamos a ver. El entorno donde se realiza, también el aspecto en el tiempo donde se realiza. Las intervenciones, detallar paso a paso, no paso a paso, pero bien detalladamente todas las intervenciones que realizamos en los pacientes. Y el análisis estadístico, que lo vamos a ver en otro módulo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver un poquito de esto de materiales y métodos. Tratamiento quirúrgico de la tendinopatía de Aquiles, no insercional crónica en corredores mediante el uso de radiofrecuencia bipolar. Por ejemplo, materiales y métodos. Los autores describen. Presentamos un estudio descriptivo, retrospectivo, tipo serie de casos, ¿sí? Algo más o menos de lo que nosotros queremos que ustedes realicen. El diseño, ¿sí? El diseño elegido por los autores. Después, con respecto al tiempo y a la población de estudios, se incluyeron en la serie todos los pacientes intervenidos entre febrero y enero, o sea, el rango de tiempo donde se realizó el estudio, ¿sí? Ya marca un poquito lo que es el criterio de inclusión o la población tendinopatía del cuerpo del tendón de Aquiles que cumplían los siguientes criterios de exclusión. Inclusión, 2 puntos, y detalla punto a punto los criterios de inclusión de esos pacientes. Luego los criterios de exclusión, ¿por qué motivo los vamos a dejar afuera? Ya vamos a hablar un poco de criterios de inclusión y exclusión especialmente, ¿sí? Después habla un poco de las consideraciones éticas, lo que le decía. Todos los pacientes poseen consentimiento informado para la cirugía, así como consentimiento para el uso de los datos en una potencial publicación, ¿sí? Y las intervenciones. Se describe punto por punto cómo se realizó la intervención quirúrgica. La muestra, ¿sí? De que consta de 17 casos, porque eran 17 tendones en 13 pacientes, intervenidos por el mismo cirujano, y las variables de resultado, y tanto dependientes como independientes, que se van a recolectar. Fíjense que se describe bien, definen muy bien cada una de las variables, ¿sí? Vamos a usar el VISA como cuestionario. Pero bueno, esto, definir bien las variables que vamos a recolectar. Seguimos con otro ejemplo, inmovilización frente al tratamiento funcional en esguince de tobillo grado 3. Acá lo mismo, el diseño, los pacientes, los criterios de inclusión, de exclusión, cómo se van a recoger los datos, ¿sí? Las intervenciones y las variables de seguimiento, ¿sí? Ensayo clínico, el que habíamos visto antes, de TENS, ¿sí? Acá también, acá lo hace un poco más estructurado. El diseño, se realizó un ensayo clínico controlado. El proyecto fue valorado favorablemente por el Comité Ético en Investigación. Criterios de exclusión y cómo se seleccionó la muestra. Se seleccionó de forma consecutiva. Ya vamos a hablar un poco de muestreo, ¿sí? Formación de los grupos, las intervenciones, las variables principal y variables secundarias. Entonces, los errores comunes al escribir materiales y métodos es esto, escribir como una receta, no es primero hice esto y después lo hice lo otro, sino escribir el procedimiento bien detallado, pero no tampoco paso por paso, ¿sí? Muchas veces aparecen resultados dentro de materiales y métodos, ya hay un apartado para eso, lo dejamos para ahí, ¿sí? Acá nada más vamos a escribir lo que se hizo, ¿sí? Y cómo se hizo. No es importante introducir información, demasiada explicación o información irrelevante para el lector, ¿sí? En resumen, escribir cómo se realizó la investigación es tan importante como leerla, ¿sí? Describir de forma precisa y detallada cómo se condujo es crucial para que el lector evalúe la validez, ¿sí? Y proveerle la opción de replicarla si fuese necesario, si quisiera.